Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvide suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que hayas hecho, en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Zlaturkoglu está en una entrevista para el nuevo número de la revista GQ Hype. El lema de Zlaturkoglu, no renuncies a ser tú mismo, apareció frente a la cámara para el nuevo número de la revista GQ Hype. Permítanos compartir los detalles de la entrevista con usted, nuestra valiosa audiencia. Zlaturkoglu llama la atención por su actitud natural en la pantalla. Entonces, ¿de dónde viene el deseo de convertirse en actor? ¿Cómo llegaste a este sector? Aquí está la historia del joven actor. La aventura actoral de Zla comenzó en sus años de escuela secundaria. El equipo de teatro formado por su profesor de literatura le ayudó a afrontar el escenario. En ese momento sentí que pertenecía a este mundo, y dije que debía ser parte de él, dice Zla. Esta experiencia fue la primera chispa que encendió su pasión por la actuación. ¿Qué se siente estar en el centro de atención, especialmente en las redes sociales, a una edad temprana, y saber que cada movimiento, entrevista o publicación será comentado? Zla explica este proceso de la siguiente manera: disfruto mucho de lo que hago. Por supuesto, esto tendrá comentarios positivos y negativos, esto es bastante normal. Aunque al principio me pareció extraño, estoy muy abierto a mejorar con estos comentarios debido a la naturaleza del trabajo que hacemos. Zla también expresa cómo los comentarios que recibió desde el comienzo de su carrera contribuyeron a su desarrollo. Soy muy consciente de que no importa lo que haga, no puedo tener un impacto en otras cosas más que eso. El mayor favor que puedo hacerme a mí mismo, y a quienes me aman, es no renunciar a ser yo mismo. Destaca la importancia de ser el mismo, más allá de críticas y comentarios. Zlaturkoglu sigue llamando la atención con su naturalidad y sinceridad en su viaje del teatro a la televisión. El joven actor se fortalece día a día y amplía su base de fans. Se necesita mucho coraje para aceptar todas las emociones. Está abierto a la suerte, a las oportunidades y a todas las experiencias que lo transformarán, buenas y malas, sin arrepentirse de escuchar la voz de su corazón. Si bien nos alimentamos del viaje en sí, no del destino, estamos hablando de amor, conciencia emocional, coraje y emoción. Zlaturkoglu ha creado una amplia base de seguidores con su actuación en la pantalla. Entonces, ¿se mira a sí mismo en la pantalla? ¿Hay algún punto en el que se critica a sí mismo? ¿Y cómo evalúa cómo se refleja su conciencia emocional en su actuación? Es un actor al que le encanta verse a sí mismo en la pantalla. Pero no solo observa, sino que también evalúa críticamente su actuación. A veces, cuando el personaje tiene más de una opción, tengo personas en cuya sabiduría confío que supervisan la corrección de la elección que hago como actor, dice. Este enfoque es un reflejo de su deseo de mejorar y mejorar constantemente su desempeño. También se describe a sí mismo como una persona con una gran conciencia emocional. Explica el impacto de las emociones que experimenta en su vida privada, en su trabajo, y en su actuación de la siguiente manera: estoy del lado de aceptar, experimentar y comprender cada emoción. Cuanto más conoce una persona su mundo interior, mayor es su empatía y conciencia, más capas agregará a su carácter. Este enfoque es la razón principal por la que puede presentar personajes profundos y estratificados a la audiencia. Según Zla, para ser un buen actor es necesario analizarse bien a uno mismo y a sus emociones. Piensa que esta es la razón detrás de las producciones que impresionan al público. Creo que esta es la razón de la mayoría de las obras que veo y que me impresionan. Zlaturkoglu se destaca como una actriz que se mejora constantemente en su carrera como actriz, está abierta a las críticas y tiene una gran conciencia emocional. Estas características hacen que sus actuaciones sean aún más impresionantes y lo hagan apreciado por el público. ¿Escuchas a tu corazón o a tu lógica al tomar decisiones? ¿Alguna vez te has arrepentido de esto?
Turkoglu responde a esta pregunta afirmando que cada momento de la vida intenta enseñarnos algo. Cada momento de nuestra vida intenta decirnos algo, y cuando nos aislamos de todo y nos escuchamos de verdad, hacemos lo correcto. Soy de los que escuchan la voz de su corazón. No me arrepiento. Incluso si tengo una mala experiencia, el resultado es que me siento bien, afirma. Sla prefiere escuchar su corazón a la hora de tomar decisiones, y no se arrepiente de las experiencias vividas en este proceso. Afirma que cada experiencia, buena o mala, le aporta algo y, como resultado, le hace sentir bien. Para la mayoría de las personas en la pantalla, Sla Turkoglu se identifica con el personaje Doga. Entonces, ¿en qué puntos son similares Doga y Sla y en qué puntos difieren? ¿Hay alguna decisión de la naturaleza que definitivamente no aprobarías? Sla afirma que cree que hay una razón por la que depende de ella darle alma a un personaje. Creo que si me corresponde a mí darle alma a un personaje es por algo. Por supuesto, hay puntos en los que encuentro cosas similares, afirma. Como todo ser humano, Sla tiene líneas rojas. Sin embargo, a veces cuando no podía ver del todo la situación en la que se encontraba, había momentos en los que cruzaba esas líneas y lo arriesgaba todo. Como toda persona, tengo líneas rojas, pero hubo puntos en los que crucé esas líneas y lo arriesgué todo, aunque a veces no podía verlas estando dentro, explica. De manera similar, el personaje de la naturaleza a veces puede tomar decisiones equivocadas debido a su inmadurez. Sin embargo, cree que lo importante es aprender de estas elecciones. La naturaleza también lo es. Por supuesto, podemos tomar decisiones equivocadas debido a nuestra inmadurez. Lo importante es aprender las lecciones, dice Sla. Aunque Sla Turkoglu encuentra similitudes con el personaje Doga, enfatiza que ambas personalidades tienen sus propios aspectos únicos. Esta identificación destaca como un elemento importante que fortalece el vínculo del público con los personajes y los atrae hacia la pantalla. Sla Turkoglu habló sobre si ella es tan indulgente como su personaje Doga, y cómo podemos proteger las finas líneas entre el amor y uno mismo. Sla afirma que tiene una naturaleza más indulgente desde que experimentó la tranquilidad del perdón, y prefiere perdonar y seguir adelante en lugar de cargarse incluso cuando se exceden sus límites. Me he vuelto más indulgente desde que experimenté la tranquilidad del perdón. Incluso si se han superado mis límites, prefiero perdonar y seguir adelante en lugar de agobiarme, dice Sla, enfatizando que si los sentimientos experimentados en las relaciones son reales, no serán probados con el yo. Cualquiera que sea el sentimiento que experimentes, si es real, no te pondrás a prueba contigo mismo. Es posible establecer relaciones en las que nos aceptemos tal y como somos, afirma el joven actor, y cree que es posible existir dentro de los límites de las relaciones sin perderse. Estas sinceras declaraciones de Sla Turkoglu atrajeron gran atención por parte de sus fans, y ofrecieron pistas importantes sobre la vida de la joven actriz. Sla Turkoglu define el amor en muchos aspectos. Para él, el amor es una experiencia en la que incluso las cosas ordinarias cobran significado. Cuando te enamoras, todo lo que ves en el mundo de repente se vuelve más profundo y significativo. Esta definición también incluye aceptar a la otra persona con todas sus debilidades, y todo lo que la hace ser quien es. Sla cree que somos nuestros propios creadores de suerte. Según él, parte de lo que se logra en la vida puede ser el resultado del trabajo duro, y otra parte puede ser el resultado de condiciones favorables. Sin embargo, prefiere estar preparado por encima de todo. Para él es importante estar abierto a las innovaciones y oportunidades y tener el coraje de afrontar situaciones positivas o negativas. Cree que tiene suficiente coraje para sus sueños y metas. Intenta no encajar en ningún molde, y no duda en romperlos cuando es necesario. Hacer negocios con sus emociones, como exige su profesión, es una elección que requiere por su parte un gran coraje. Porque aceptar y experimentar todo tipo de emociones requiere de una gran valentía. Estos son los pensamientos de Sla Turkoglu sobre el amor, la suerte y el coraje. La entrevista de Sla Turkoglu con la revista GQ Hype es una gran oportunidad para su carrera, y una fuente de gran entusiasmo para sus fans. No podemos esperar a leer su sincera e inspiradora historia. Comenta en nuestro canal. Una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto.
Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.